Hola, mi nombre es Lisette Ahmed, yo soy médica salubrista. Los estaré acompañando en la revisión del tema de hipertensión arterial en un enfoque de manejo integral para el paciente en atención primaria. Tengo entendido que esta teleconferencia va a llegar a diferentes áreas de la salud, médicos, enfermeras y psicólogos. La idea es trabajar el tema de la manera más sencilla posible. Esta actividad llega a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Salud de Medellín. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que el adecuado control de la presión arterial es la medida más costo efectiva para evitar las muertes prematuras por esta causa. Si nosotros logramos tratar a la mitad de la población hipertensa no controlada y que manejan niveles subóptimos de presión arterial, podríamos prevenir hasta 10 millones de muertes en el mundo debido a eventos cardiovasculares. Vamos a hacer énfasis en las recomendaciones de la guía de hipertensión arterial del Ministerio de Salud. Es una guía que, aunque es del año 2013, todavía tiene mucha vigencia y en estos momentos se encuentra en actualización. Empecemos entonces por la definición. La hipertensión arterial es ese estado en el que una persona presenta una presión arterial sistémica persistentemente elevada. Y aquí la palabra clave es persistente, porque podemos encontrar que por ocasión del ejercicio, por el consumo de bebidas con cafeína, una persona puede tener una presión arterial ocasionalmente elevada. Entonces, si tenemos múltiples mediciones de la presión arterial y la presión arterial sistólica persiste en valores superiores a 140 y la diastólica superior a 90, podríamos estar frente a un paciente con hipertensión arterial. ¿Por qué es importante? Porque es el principal factor de riesgo de muerte actualmente en el mundo, ya que ocasiona infartos al corazón, accidentes cerebrovasculares, otras enfermedades como insuficiencia renal, pérdida de la visión, vasculopatía periférica, insuficiencia cardíaca. Todos estos efectos o desencadenantes negativos empeoran si el paciente tiene una comorbilidad o una enfermedad asociada, especialmente la diabetes. ¿A quién debemos tamizar para prevenir la hipertensión arterial? Entonces, en general, la recomendación es a todo adulto mayor de 35 años hacerle por lo menos un control anual de sus cifras de tensión arterial, a los adultos con alteraciones del peso, especialmente sobrepeso y obesidad, a las personas sedentarias, adultos con antecedente familiar en primer grado de hipertensión y adultos con antecedente de tabaquismo activo o alcoholismo. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de la hipertensión? Entonces hay que hacer 2 tomas y promediarlas. 2 tomas de la tensión arterial, especialmente por personal capacitado, sería lo ideal para que se pudiera como estandarizar la toma. Si en esas 2 tomas hay una diferencia mayor de 5 milímetros de mercurio, lo ideal es hacer una tercera medición, se descartará la primera y se promedian las 2 últimas mediciones. Bueno, ya hicimos esas 3 mediciones apropiadas y tenemos la sospecha clínica porque el paciente tiene una presión arterial sistólica de 140 a 160 o una diastólica de 90 a 100. ¿Cómo lo confirmamos? Pues se debe hacer un afinamiento de la presión arterial o lo ideal es que nuestros pacientes tengan un método automatizado, el MAPA, que comúnmente conocemos, para confirmar el diagnóstico. Es claro que tenemos ciertas dificultades para acceder al control seriado, automonitoreado de la presión arterial por barreras administrativas con los aseguradores, por los costos del mismo. Así que estoy comentándoles esto sabiendo que aún en nuestras instituciones de atención primaria el diagnóstico de hipertensión se está haciendo con las tomas ambulatorias que se hacen en las diferentes sedes de las IPS o centros de salud.
que generalmente los hace personal de enfermería. Pero lo ideal es que nuestros pacientes tengan acceso al mapa. Pero ¿en qué otras condiciones lo podemos solicitar? Es ese paciente que siempre que llega a nuestra consulta tiene hipertensión, pero luego que le mandamos el control seriado tiene presiones arteriales normales, entonces sospechamos una hipertensión de bata blanca, o pacientes con hipertensión enmascarada, los que tengan alto riesgo de evento cardiovascular, y aquellos que persisten con cifras tensionales elevadas a pesar del tratamiento adecuado se beneficiarían de realizarse un control con un mapa. Bueno, ya que tenemos al paciente diagnosticado, ¿cuál es la mejor forma de evaluar? Entonces, en la consulta, este paciente debe ser interrogado adecuadamente, se le deben preguntar por síntomas claves como disnea, dolor en el pecho, palpitaciones y definir pues las características de sus síntomas. Además, registrar signos como la frecuencia cardíaca, el peso, la talla, la circunferencia abdominal, soplos, etcétera. Si podemos hacer y tenemos la competencia de realizar un fondo de ojo en el consultorio, este no debe faltar. Los exámenes de ingreso, bueno, estos exámenes en general, todas las instituciones, digamos, tienen la misma lista en atención primaria. Sin embargo, puede faltar uno que otro examen que por su costo o complejidad algunas instituciones no lo ofrecen para el ingreso del programa riesgo cardiovascular. Idealmente deberían tener radiografía de tórax, una glicemia en ayunas, creatinina, calcular la tasa de filtración glomerular, el perfil lipídico, el potasio, la microalbuminuria. El ecocardiograma se solicita a pacientes que tienen más de 5 años de diagnóstico con hipertensión para evaluar la hipertrofia ventricular izquierda. El electrocardiograma lo sugerimos anual para todos los pacientes con hipertensión, pero es claro que no se considera un examen de rutina para evaluar la hipertrofia ventricular. Para esto es mejor el ecocardiograma. ¿Cuál es el objetivo? En un paciente que ha sido diagnosticado con hipertensión es que lo mantengamos con cifras tensionales menor a 140/90. En pacientes diabéticos vamos a tener un objetivo un tanto distinto porque podemos hacer que nuestra cifra de presión arterial sistólica sea menor a 140. Entre más baja, digamos, mejor en el paciente diabético. Y el objetivo universal en la presión arterial diastólica es que sea menor a 90 milímetros de mercurio. Los diabéticos, que son una población especial, en ellos podemos tener una pretensión un poco más exigente, por debajo de 85 milímetros de mercurio la diastólica, y si lo toleran, incluso más bajo. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen proteinuria mayor o igual a 0.5 gramos en 24 horas? Podríamos apuntarle a tener en ellos cifras tensionales menores a 130/80. Los ancianos también es una población especial, y en los pacientes menores de 80 años, la sistólica, si tenemos una inicial de 160 o más, podríamos tener como objetivo llevarlo a una cifra de 140, 150 milímetros de mercurio. ¿Cómo clasificamos el riesgo? Bueno, respecto a esto, la guía del Ministerio de Salud colombiano no se compromete con ninguna escala de clasificación. Nosotros sugerimos Framingham porque es una escala que está validada para Colombia, pero sabemos que el Framingham tiene algunas limitaciones de acuerdo a unas poblaciones. Hay diferentes escalas, lo importante es que ustedes hagan uso de la que mejor sepan y de la que más evidencia tengan para que sus pacientes estén clasificados, porque eso les va a indicar el control que tan continuo debe ser, si tiene que hacer ajustes en el tratamiento y qué impacto va a tener como los cambios en hábitos en este tipo de pacientes. Porque no todos los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular elevado quiere decir que tengan presión arterial alta. Por ejemplo, en esta tabla que están observando, tenemos que hay pacientes con una presión arterial normal, pero porque tienen un antecedente personal de riesgo o factores de riesgo personales asociados, tienen un riesgo muy elevado o un riesgo moderadamente elevado.
estos pacientes, a pesar de este riesgo, no van a ser tratados con antihipertensivos. Pero si hay pacientes que tienen cifras tensionales altas, sin ser demasiado altas, o sea, sin tener una hipertensión grado 3, pueden requerir manejo con antihipertensivo a pesar de que solo tengan uno o dos factores de riesgo asociados. Por eso es tan importante tener una clara clasificación del riesgo en estos pacientes y saber cuándo intervenir con medicamentos y cuándo solo intervenir con cambios en los hábitos de vida. Pues van a tener oportunidad de revisar esta tabla, creo que es una de las más sencillas de entender y aquí pueden identificar los diferentes grados de hipertensión arterial de acuerdo a las cifras de presión arterial sistólica y diastólica. Un ajuste de esta tabla, pero ya para indicar tratamiento, es esta que están viendo en pantalla, en donde lo que yo les mencionaba anteriormente. Tenemos pacientes con muy alto riesgo por factores de riesgo o antecedente personal. No vamos a hacer intervención sobre la presión arterial con medicamentos, sino que nos vamos a enfocar en cambios en el estilo de vida. Pacientes que tengan presión arterial sistólica de 180 o más, o presión arterial diastólica superiores a 110, vamos a iniciar tratamiento con antihipertensivos sin dudarlo, a pesar de que no tengan otros factores de riesgo. Esta tabla pues se las dejo para el análisis y ojalá que sea para ustedes una herramienta en su consulta. Esta creo que es una de las diapositivas más importantes y es sobre el manejo no farmacológico. Este curso no se trata de un curso de farmacología, respetando también que tenemos la participación de otras áreas diferentes de la medicina. Y como lo mencionamos en la primera diapositiva, el impacto en los hábitos de vida va a ser una gran diferencia en la relación enfermedad y muerte de estos pacientes. Entonces, ¿qué manejo no farmacológico vamos a ofrecer a un paciente con hipertensión? La reducción del peso. Ahí tenemos que impactar grandemente porque se ha demostrado que si logramos que su índice de masa corporal esté entre 18,5 y 24,9, vamos a tener una reducción significativa de hasta 20 milímetros de mercurio en su presión arterial. La dieta, más conocida como dieta DASH, que es el aumento en la ingesta de frutas, verduras y lácteos bajos en grasas saturadas e insaturadas, también tiene un impacto significativo en las cifras de presión arterial. De igual manera, la reducción del sal, sugerencia que le hacemos a todos los pacientes con hipertensión y que incluso nosotros también podemos adaptar, es retirar el salero de la mesa. Por ahí empieza el cambio para la reducción del consumo de sal. Muchos de nuestros pacientes hipertensos, sin ni siquiera probar los alimentos, ya le están adicionando sal a la comida. Entonces, mucho cuidado porque algunos de nuestros pacientes solo con una comida ya superan los requerimientos de sodio de la alimentación. Y la actividad física. La actividad física es fundamental y combinada con una adecuada alimentación, vaya que impactan en la disminución de las cifras de tensión arterial. Recordemos que la actividad física sugerida tiene que ser aeróbica, idealmente que no pasen más de 2 días sin hacer actividad física, aunque no sea diaria, que por lo menos sea interdiaria y que mínimo sea 30 minutos. Además, que no se nos olvide que el tabaquismo es un factor de riesgo transversal para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, no solo hipertensión, también cáncer y EPOC. Para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, uno de los objetivos del tratamiento no farmacológico es que los pacientes nunca fumen o que los que fumen abandonen el hábito rápido y la disminución en la ingesta de alcohol. Ahora, sobre el manejo farmacológico, les voy a dejar este algoritmo que me parece uno de los más amigables. Simplemente recordar que si tenemos un paciente recientemente diagnosticado de hipertensión menor de 55 años, el grupo de medicamentos a usar es un IECA o ARA2. Y si tiene más de 55 años o es un paciente de cualquier edad pero de raza negra, deberíamos iniciar con calcio antagonista. Si instaurado el tratamiento y en los controles posteriores las cifras persisten altas, deberíamos combinar
Si iniciamos, por ejemplo, con un IECA, combinarlo con un calcio antagonista. Si persiste alta, entonces ya entraríamos a utilizar 3 medicamentos antihipertensivos y allí incluiríamos a los diuréticos. Si a pesar del uso de 3 medicamentos el paciente con diabetes sigue con cifras tensionales fuera de metas, se considera una hipertensión resistente. Y en ese caso, pues tendríamos que hacer uso de otro grupo de medicamentos, como puede ser la espironolactona. Les dejo el algoritmo para su revisión y vamos a repasar nuevamente lo que les acabo de mencionar. Entonces, recuerden, pacientes menores de 55 años, generalmente empezamos con un medicamento tipo enalapril a dosis de 20 miligramos 2 veces al día. Si tiene intolerancia, hasta un 30% de los pacientes puede referir tos persistente después de que inició el enalapril. Bueno, entonces podemos usar un ARA-2 como tipo losartán, 50 miligramos 2 veces al día. Y recuerden los pacientes mayores de 55 o de raza negra, el calcio antagonista que generalmente utilizamos de primera línea es el landodipino, a dosis de 5 hasta 20 miligramos día. Lo que les comentaba, si no hay cumplimiento de las metas, la combinación de los antihipertensivos. Cuando entremos a utilizar el diurético, el que usamos casi siempre de primera línea es la hidroclorotiazida en dosis de 12.5 a 25 miligramos día. Recordar que hay otro grupo de medicamentos que podríamos utilizar, que tienen una vida media más larga, mayor potencia antihipertensiva y que cada vez dentro del plan de salud de nuestros usuarios los vamos a tener con mayor frecuencia, que es el valsartán, el irbesartán y el olmesartán. No voy a hacer mayor énfasis en los medicamentos, pues porque no es el objetivo del curso. La hipertensión arterial resistente, si hay uso de 3 fármacos a dosis máximas y no hay control, podemos agregar espironolactona. Acá les dejo pues la dosis sugerida. ¿Y qué pasa si a pesar de eso los medicamentos no logran reducir las cifras de tensión arterial? Pues hay un procedimiento que es anular el nervio simpático renal. Esto no va a quitar el diagnóstico de hipertensión, pero se ha demostrado que regula las cifras tensionales. Sin embargo, no es una decisión que en atención primaria vayamos a tomar. Muy probablemente este paciente ya ha sido remitido al especialista cuando se tome esa decisión. Tenemos además unos factores de riesgo que deberíamos intervenir si tenemos un paciente hipertenso de riesgo moderado alto, que si recuerdan la tabla de clasificación del riesgo son los que estaban en color naranja y rojo. En ellos vamos a disminuir también el colesterol LDL, entonces lo ideal es incluir en el tratamiento una estatina. ¿Qué pasa con la aspirina? Deberíamos usarlo sí en pacientes hipertensos que ya tengan una función renal disminuida o que estén en la parte roja del cuadro del riesgo, o sea, en alto riesgo, después de que logremos obtener cifras tensionales normales. Hay una relación que desafortunadamente nos estamos encontrando cada vez más y es la de la hipertensión con la insuficiencia renal. Si estos pacientes hipertensos no tienen un control adecuado, tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad o alteración de la función del riñón es rara en pacientes con hipertensión arterial leve. Sin embargo, no es nula, es decir, hay un porcentaje que es el 1% que no debemos desmeritar y por eso es importante estar realizando todos esos exámenes, incluyendo las pruebas de función renal en el paciente hipertenso, aunque tenga una hipertensión arterial leve. Cuando nosotros controlamos a largo plazo la tensión arterial, podemos disminuir el grado del daño del riñón. Nosotros vamos a tener controles de los pacientes con hipertensión, con creatinina plasmática, lo cual nos va a poder ir como midiendo esos niveles de la función renal.
Desafortunadamente, los pacientes que tienen un mal control de la presión arterial terminan haciendo proteinuria y aumentando la concentración de la creatinina plasmática, y cuando esto persiste en el tiempo, pues estamos frente a un paciente hipertenso que está haciendo insuficiencia renal también. Algunos pacientes ya tenían la enfermedad renal y fueron diagnosticados de hipertensión, y estos pacientes muy probablemente van a tener un empeoramiento de su enfermedad renal. Se ha demostrado que si nosotros tenemos pacientes con cifras tensionales normales, vamos a disminuir el riesgo si tienen una predisposición a hacer enfermedad renal. En estos pacientes, la cifra ideal u óptima de presión arterial debe ser igual o menor a 130/80. ¿Cómo seguimos a los pacientes hipertensos? Entonces, como es un paciente recién diagnosticado al que le vamos a instaurar un tratamiento, tenemos que controlar la respuesta a ese tratamiento para ver si tenemos que titular la dosis de los medicamentos, revisar si hay posibles eventos adversos como la tos que ya mencionamos con los IECAS. Entonces, lo sugerido por guía es que los controles iniciales en un paciente que ingresó al programa sean cada 2 o cada 4 semanas por un médico general. Si hay posibilidad por un especialista en medicina interna, dependiendo del riesgo, ya lo tendrá que ver el especialista también en cardiología. Pero generalmente vamos a estar en atención primaria, los médicos generales, viendo este tipo de pacientes. Una vez estén alcanzados los objetivos de la presión arterial, que ya ajustamos la dosis de los medicamentos, los controles se hacen cada 3 o cada 6 meses. Es importante aquí anotar que en algunas instituciones, por lo menos en la ciudad de Medellín, los controles se intercalan en pacientes que tienen bajo riesgo con enfermería y medicina general, pero se hacen cada 3, cada 6 meses, y siempre les están checando los signos vitales a los pacientes, revisando la adherencia al tratamiento. Digamos, si se hace inicialmente cada mes o cada 15 días y después cada 3 o cada 6 meses, depende mucho de la institución. Lo más importante es que no dejemos a estos pacientes solitos y que estemos siempre revisando posibles efectos adversos de medicamentos o complicaciones de la enfermedad o no adherencia en el tratamiento. Entonces, recuerden individualizar cada caso, individualizar cada tratamiento, porque nuestros pacientes también merecen como un trato único y preferencial, y en la medida en que nos comprometamos con eso, con seguridad vamos a encontrar una mejor respuesta al manejo de la enfermedad. ¿Qué pasa con estos pacientes que, a pesar de los ajustes en el tratamiento, verificando que hay buena adherencia, tienen muchos cambios en sus cifras tensionales de una visita a otra? Estos pacientes se consideran de mal pronóstico, y en ellos vamos a ser más rigurosos en las medidas de protección cardiovascular. Bueno, esto era lo que tenía que compartirles sobre la hipertensión arterial. Estaré pues dispuesta a leer sus inquietudes al respecto. Fue una revisión bastante ligera, teniendo en cuenta el público al que va dirigido. Si ustedes quieren ampliar más información sobre el tratamiento, sobre las últimas guías que han salido mientras la colombiana se actualiza, y desean recibir información adicional, con muchísimo gusto se las haré llegar. Muchas gracias por su atención.